Este hombre, que sacudió la filosofía occidental con la frase «Dios ha muerto», ¿cómo es que se convirtió en un ícono para los fascistas, a pesar de ser él mismo un ferviente enemigo del nacionalismo y el antisemitismo? Sigue viendo para descubrir la trágica historia de Friedrich Nietzsche y cómo su legado fue distorsionado. ¿Qué hace falta para que algo sea realmente grande? ¿O por qué a veces la verdad puede ser, más peligrosa que la mentira? Ideas así, ¿sabes? Que te sacuden, que te obligan a mirar donde no querías. Esas son las que nos lanzan de cabeza al universo de un pensador absolutamente único. Bienvenidos a Parada de Filosofía. Estamos súper ilusionadas porque hoy inauguramos una nueva serie de vídeos. La idea es explorar las facetas menos conocidas, a veces las más sorprendentes, de grandes figuras de la filosofía. Queremos ir un poco más allá de los 4 tópicos que todos hemos oído alguna vez. Exacto. Queremos meternos en esas corrientes subterráneas del pensamiento, ¿no? Descubrir las conexiones inesperadas y, sobre todo, yo creo, dejar preguntas en el aire. Preguntas que nos hagan pensar, que nos incomoden un poquito incluso. Y para empezar esta aventura hemos elegido a alguien que, o lo amas o lo odias, pero indiferente no deja a nadie. Friedrich Nietzsche. El filósofo del martillo, el que se atrevió a cuestionarlo casi todo. Sus ideas siguen vivas, resonando, a veces, escociendo. Antes de meternos de lleno, una pregunta para quienes nos están viendo o escuchando. ¿Hay algún filósofo o filósofa cuya mente os genere una curiosidad especial? Dejadnos vuestras sugerencias en los comentarios, ¿vale? Nos encantará leerlas para futuros vídeos. Va a ser fascinante ver qué nombres proponen, ¿sí? Pero bueno, hoy el protagonista es Nietzsche. Un personaje, tan complejo como su obra, realmente. Ayuda a entender el contexto. Nace en 1844 en Prusia, ambiente muy religioso. Su padre era pastor luterano. Pero la tragedia le golpea muy pronto. Su padre muere cuando él tiene solo 5 años y poco después su hermano pequeño. Terrible. Esas pérdidas marcan, claro. Se traslada con su madre, su hermana Elizabeth y otras mujeres de la familia a Naumburg. Crece en un hogar casi exclusivamente femenino, lo cual era algo, poco común entonces. Recibe una educación excelente, eso sí. Demuestra un talento brutal para los idiomas, la música, pero ya desde joven se nota una vena rebelde, una cierta fascinación por lo maldito, por salirse un poco de la norma. Sí, y esa rebeldía se manifiesta pronto en lo intelectual, ¿verdad? Empieza a estudiar teología, un poco siguiendo la tradición familiar, pero la abandona rápido. Se centra en la filología clásica, pero la verdadera ruptura es con la fe. Con apenas 20 años, le escribe a su hermana, que era muy creyente, una carta demoledora donde básicamente le dice que ha perdido la fe y que hay que elegir o la paz de creer o la inquietud de buscar la verdad. Un momento decisivo, sin duda. Además, en esa época descubre a Schopenhauer, que le abre las puertas de la filosofía de par en par, ¿no? Y lee sobre el materialismo. Su carrera académica es, fulgurante. Con solo 24 años, sin haber terminado el doctorado, le nombran catedrático de filología en Basilea, en Suiza. Un hito insólito. Y un detalle importante, renuncia a su ciudadanía prusiana. Se convierte en apátrida. En Basilea vive años muy intensos, traba una amistad inicial muy fuerte con Richard Wagner y su esposa Cosima. Ve en Wagner, al principio, la esperanza de un renacimiento cultural a través del arte, ¿no? Pero esa admiración, se convierte en decepción. Sí, la ruptura con Wagner es otro punto de inflexión clave. Nietzsche se distancia del nacionalismo alemán que Wagner empieza a abrazar cada vez más. También de su antisemitismo y de lo que él considera un giro, hipócrita hacia el cristianismo en su ópera Parsifal. El envío mutuo de sus obras, humano demasiado humano por parte de Nietzsche y Parsifal por parte de Wagner, simboliza ese choque de trenes, intelectual y vital. Nietzsche rechaza ese camino, claramente. Y no es la única relación tormentosa que tuvo, ¿eh? Años después está el famoso triángulo con el pensador Paul Rée y la brillante escritora rusa Lou Andrea Salomé. La idea que tenían de una comuna intelectual acaba mal. Nietzsche se enamora perdidamente de ella, le propone matrimonio, ella le rechaza y se va con Rée. Y esto le sume en una profunda crisis emocional. Sumado a una salud que era cada vez más precaria. Desde mediados de la década de 1870, sufre dolores terribles.
Hablamos de migrañas incapacitantes, problemas de estómago, una vista que se deteriora hasta casi la ceguera. Posiblemente todo relacionado con alguna dolencia neurológica grave, quizá un tumor cerebral. No se sabe con certeza. El sufrimiento físico es constante y atroz. Tanto que en 1879, con solo 35 años, tiene que renunciar a su cátedra. Es muy joven. Empieza entonces su década de filósofo errante, buscando climas benignos en Suiza, en Italia, en Francia, viviendo modestamente, luchando contra el dolor y un aislamiento que iba a más. Pero, ojo, con una creatividad filosófica absolutamente explosiva. Es la época de sus obras más conocidas. Una década prodigiosa en lo intelectual, sí, pero terrible en lo personal. Necesita ayuda para escribir. Usa una de las primeras máquinas de escribir que había. Y entonces, en enero de 1889, en Turín, llega el colapso final. El famoso episodio del caballo maltratado al que, según cuentan, abraza llorando antes de desplomarse en plena calle. A partir de ahí, la oscuridad es total. Envía cartas delirantes firmadas como Dionisios o El Crucificado. Pasa los últimos 11 años de su vida en silencio, con la mente perdida, completamente. Cuidado primero por su madre y luego por su hermana Elizabeth. Muere en 1900. Una vida, trágica, la verdad, pero que sin embargo alumbró un pensamiento revolucionario. Y es a ese pensamiento a donde tenemos que ir ahora. Porque más allá de la biografía, que es fascinante, lo que perdura y nos interpela hoy es su filosofía. Una filosofía escrita a martillazos, como él mismo decía. Exacto, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Su estilo ya es una declaración de intenciones en sí mismo. Aforismos, metáforas, poesía, provocación constante. No busca darte respuestas fáciles, para nada. Busca demoler tus certezas, tus ídolos. Leer a Nietzsche es entrar en un diálogo incómodo, pero súper estimulante. Objetivo. El blanco principal de su martillo es la moral tradicional de Occidente, especialmente la que él considera de raíz judeocristiana. Ve valores como la compasión, la igualdad, la humildad, el altruismo, no como virtudes supremas, sino como síntomas de debilidad, de decadencia. Los llama parte de una moral de esclavos. Es una afirmación fuerte, ¿eh? Para entenderla, propone lo que llama una genealogía de la moral. No se pregunta qué es el bien en abstracto, sino más bien de dónde vienen nuestros valores, cómo hemos llegado a considerar bueno lo que consideramos bueno hoy. Precisamente, esa es la clave, y distingue dos tipos fundamentales de moral. Por un lado, la moral de señores, propia de las aristocracias antiguas, guerreras. Una moral que nace de la autoafirmación del fuerte, del noble, del sano. Lo bueno para ellos es lo noble, lo fuerte, lo bello. Lo malo es simplemente lo vulgar, lo plebeyo, lo débil. Es una moral que dice sí a la vida, a los instintos. Y la moral de esclavos, que suena justo a lo contrario. Y lo es, según Nietzsche. Nace, dice él, del resentimiento. El resentimiento de los débiles, los oprimidos, los enfermos. Contra los señores a los que no pueden vencer. Como no pueden ganar en el plano real, invierten los valores en el plano moral. Lo que antes era bueno, la fuerza, el orgullo, ahora pasa a ser malvado. Y lo que era síntoma de debilidad, la humildad, la compasión, la paciencia, se convierte en lo bueno. Es una moral reactiva, nacida del no, del odio al diferente, al superior. Y es esta moral, que él ve originada en el judaísmo y perfeccionada por el cristianismo, la que, según él, ha triunfado en Occidente. Y domina. Ya veo. Y esta moral de esclavos triunfante es la que critica tan duramente, ¿no? Pero su crítica va más allá, ¿no? Llega al corazón de la cultura occidental con esa frase tan famosa y a veces tan mal interpretada. Dios ha muerto. Que insistamos en esto porque es importante. No es una proclama atea sobre si existe o no un ser divino. Es un diagnóstico cultural, demoledor eso sí. Significa que la idea de un Dios cristiano como fundamento último de la verdad y de los valores ha perdido su poder, su credibilidad en la modernidad. La base sobre la que se sostenía toda la moral occidental, pues se ha resquebrajado. Y la consecuencia de esa muerte de Dios es aterradora para él, el nihilismo. Esa sensación de que nada tiene valor, de que todo da igual, la pérdida de sentido, un vacío que nos amenaza. Exacto. Pero Nietzsche no se queda en el lamento, ¿eh?
Considera que el nihilismo es una etapa necesaria, una sombra que debemos atravesar. La muerte de Dios no es el final, sino la oportunidad para algo nuevo. Si los viejos valores ya no sirven, si el fundamento ha desaparecido, la tarea es crear nuevos valores. Es lo que llama la transvaloración de todos los valores. Una tarea, titánica. ¿Y qué tipo de valores propone? ¿En qué se basarían? Aquí entra otro concepto clave, y también polémico, la voluntad de poder, la Wille zur Macht, que, como decíamos antes, mucha gente asocia directamente con tiranía, con dominación. Sí, es una de las interpretaciones más comunes y a la vez más limitadas, yo diría. La voluntad de poder para Nietzsche no es simplemente el deseo de mandar o someter a otros. No, es algo mucho más profundo y universal. El impulso fundamental que anima a todo lo existente, no solo a los humanos, sino a toda la vida, a crecer, a expandirse, a superar resistencias, a afirmarse, a ir más allá de sí mismo. O sea que no es solo política o fuerza bruta. La creatividad, el arte, el conocimiento, también serían manifestaciones de esa voluntad de poder. Sin duda alguna. La creación artística, la búsqueda filosófica, la autosuperación personal, todo eso es voluntad de poder. Es la fuerza que nos impulsa a dar forma al caos, a imponer nuestra perspectiva, a desarrollarnos. Es un concepto mucho más rico y complejo que la simple voluntad de dominio político. Es la afirmación radical de la vida en su lucha constante por desplegarse. Entendido. Y esta idea de una vida afirmativa, creadora de valores, que supera el nihilismo, nos lleva entonces al famoso superhombre o ultrahombre, el Übermensch. Exactamente. El Übermensch no es un superhéroe ni una raza superior, y aquí hay que ser muy cuidadosos por las terribles manipulaciones posteriores. Es el ideal humano que podría surgir después de la muerte de Dios y la superación del nihilismo. Es el ser humano capaz de asumir la falta de un sentido trascendente, ¿no?, de crear sus propios valores anclados en la afirmación de la vida terrenal, de superarse constantemente a sí mismo y sobre todo de decir sí a la vida en su totalidad, con sus alegrías y sus dolores. Es la encarnación del amor fati, el amor al destino. Es fundamental lo que dices sobre las manipulaciones, porque el nazismo se apropió de este término y de la voluntad de poder de una forma, perversa. Absolutamente crucial recalcarlo. La hermana de Nietzsche, Elisabeth Förster-Nietzsche, que era una antisemita y nacionalista convencida, ideologías que, por cierto, Nietzsche despreciaba explícitamente, manipuló sus escritos inéditos tras su colapso mental, especialmente en la compilación póstuma que se tituló La voluntad de poder, tergiversó y seleccionó fragmentos para acercarlos al ideario nazi. Es una de las grandes tragedias de la recepción de Nietzsche, y es vital separar al filósofo de esa apropiación infame. Él era muy crítico con el nacionalismo alemán y el antisemitismo de su época. Bien aclarado este punto que es esencial. Hay otro concepto nietzscheano que resulta fascinante y a la vez, desconcertante. El eterno retorno de lo mismo. ¿Qué podemos decir de él? Es quizás su idea más enigmática. No está del todo claro si lo planteaba como una hipótesis cosmológica real, en plan que el universo se repite infinitamente, ciclo tras ciclo exactamente igual, o lo que parece más probable como un experimento mental, como la prueba de fuego existencial definitiva. ¿Una prueba? ¿En qué sentido? ¿Cómo una prueba? Imagina que un demonio te susurra al oído que esta vida que vives ahora, con cada detalle, cada alegría, cada sufrimiento, cada pensamiento, tendrás que revivirla exactamente igual, infinitas veces, sin nada nuevo, sin escapatoria posible. La pregunta de Nietzsche es, ¿te arrojarías al suelo desesperado, maldiciendo a ese demonio? ¿O lo vivirías como una bendición? Como la confirmación divina de que amas tu vida tal cual es, hasta el punto de desear repetirla eternamente. ¡Wow! Es una idea vertiginosa. La prueba definitiva de si realmente afirmas tu existencia, ¿no? Si puedes decir sí a ese eterno retorno, has alcanzado el amor fati, más radical. Has superado cualquier resentimiento contra la vida. Exacto. Es el peso más grande, dice él, pero también la mayor afirmación posible. Solo quien ama su vida incondicionalmente puede soportar y, más aún, desear su repetición eterna. Es el horizonte último del Übermensch. Todo esto nos muestra una filosofía que desafía las bases de nuestro pensamiento. Y esa crítica radical también se aplica a la propia idea de verdad con mayúsculas, ¿no? Habla de perspectivismo.
Sí, su teoría del conocimiento es también revolucionaria para la época. Niega la existencia de una verdad objetiva y única, accesible desde una especie de ojo de Dios imparcial. Para Nietzsche, todo conocimiento es siempre interpretación, y toda interpretación se hace desde una perspectiva particular, condicionada por nuestros impulsos, nuestros valores, nuestra historia, nuestras necesidades vitales. No hay hechos, solo interpretaciones, llega a afirmar. Entonces la objetividad es imposible. ¿Quiere decir que todo vale? No exactamente que todo valga. La objetividad, tal como él la entiende, no consiste en eliminar la perspectiva, cosa que ve imposible, sino en ser conscientes de la nuestra y en ser capaces de acumular y confrontar múltiples perspectivas sobre un mismo asunto. Cuantos más puntos de vista consideremos, más rica y compleja será nuestra comprensión. Es una crítica feroz a la pretensión filosófica tradicional, desde Platón, de alcanzar una verdad pura y desinteresada. Cada filosofía, dice, es una especie de confesión personal de su autor. Visto así, su pensamiento es un edificio complejo, pero con una coherencia interna potente, ¿eh? La crítica a la moral decadente basada en una verdad trascendente, Dios. La necesidad de superar el nihilismo creando nuevos valores desde la afirmación vital. Voluntad de poder, Übermensch, y la aceptación radical de la existencia, eterno retorno. Y todo ello desde la conciencia de que conocemos siempre desde perspectivas. Has trazado muy bien las conexiones fundamentales, sí, y en ese entramado el arte juega un papel crucial. No como un mero adorno, sino como algo vital. Cierto, tiene esa frase impactante. Tenemos el arte para no perecer por la verdad. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que la verdad desnuda la conciencia del sufrimiento, de la falta de sentido último, del caos del mundo, podría ser insoportable, podría ser destructiva para la vida. El arte nos ofrece un velo necesario, una bella apariencia, una estilización de la realidad que nos permite no solo soportarla, sino incluso amarla. Crea las ilusiones que hacen que la vida merezca la pena ser vivida. Por eso también da tanta importancia al estilo, a vivir la propia vida como si fuera una obra de arte que estamos creando. Es innegable la potencia y la amplitud de su legado. Ha influido en corrientes filosóficas enteras del siglo XX, existencialismo, fenomenología, posmodernismo. Pero también en la psicología, Freud admiraba su intuición psicológica, en la literatura, en el arte, en fin, en casi todo. Una influencia gigantesca y polifacética, sí señor, pero, como hemos visto, también controvertida y a menudo mal interpretada, en gran parte por la manipulación de su hermana Elizabeth. Por eso, la labor de leer a Nietzsche críticamente, de separar el grano de la paja, sigue siendo fundamental hoy día. Su obra no es un sistema cerrado, sino una provocación constante al pensamiento. Invita a pensar por una misma, ¿no? A cuestionar lo establecido. Y por eso sigue siendo tan relevante hoy. Quizás, para terminar, podríamos dejar resonando una de sus preguntas más inquietantes, adaptada un poco a nosotros. Si tuvierais que vivir esta misma vida tal cual es, una y otra vez por toda la eternidad, ¿sería para vosotros una bendición o una maldición insoportable? ¿Qué nos dice la respuesta sobre cómo estamos viviendo ahora mismo? O tal vez podríamos preguntar, ¿qué ídolos modernos, qué creencias intocables de nuestra época necesitarían hoy una buena dosis del martillo filosófico de Nietzsche? Ahí quedan. Preguntas para seguir pensando. Nos encantaría saber qué os ha parecido esta primera exploración aquí en Parada de Filosofía. ¿Qué ideas de Nietzsche os resuenan más? ¿Cuáles os inquietan o, por el contrario, os parecen directamente rechazables? Dejad vuestros comentarios abajo, de verdad que nos interesa mucho leer vuestras reflexiones y, bueno, abrir debate si surge. Claro, cada perspectiva enriquece esta parada que hacemos juntos. Y si os ha gustado este formato, si queréis apoyar a Parada de Filosofía ahora que estamos empezando, la mejor forma es suscribirse al canal y darle a me gusta a este vídeo. Es un gesto pequeño, pero para nosotras significa muchísimo y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por ese apoyo. Mil gracias por acompañarnos en esta primera inmersión. Nos vemos en la próxima exploración filosófica.